Bueno, ayer dejamos inconcluso un ejercicio porque nos marcó un error, ¿verdad? A ver, voy a recuperar el ejercicio. Tenemos la clase alumno. No calcula nada, nada más encapsula datos. Y tenemos el ordenamiento. Bueno, ¿recordamos en dónde nos marcó el error? Lo voy a ejecutar. Bueno, el error lo marcó cuando quiso hacer el ordenamiento, el array sort. Si, por ejemplo, yo le quitara el ordenamiento para que no lo hiciera y lo vuelvo a ejecutar, ya no me marca ningún error, pero obviamente no hizo el ordenamiento. Lo dejó igualito. Adelante. Muy bien. Ahora, si retomamos, miren, el día bisiesto, ¿cuándo fue el día bisiesto? El 29 de febrero. Hicimos hicimos un ejercicio en donde por primera vez íbamos a ordenar un arreglo de objetos. A ver, voy a regresarme al 29 de febrero, aplicación lista de precios, porque ahí dejamos un comentario al respecto. Me voy a ir aquí al frame. Bien, en el botón ordenar, una vez que creamos nuestro arreglo de productos, lo intentamos ordenar con el array sort y ahí nos lanzó una excepción y nos dimos cuenta que no podíamos ordenar un arreglo de objetos con el array sort. Lo habíamos utilizado ese array sort pero con arreglos de tipo primitivo, con enteros, con dobles. Y bueno, aquí le pusimos no ordena arreglos de objetos, pero le pusimos que de momento, porque ese día les comenté que iba a llegar un punto en un concepto que íbamos a ver en donde sí vamos a poder ordenarlo y ya llegamos a ese punto. Como no lo pudimos hacer en ese tiempo y todavía no veíamos el concepto que es la interfaz, lo tuvimos que hacer codificando un método por nuestra cuenta, el método de la burbuja, y dijimos que escogimos ese porque era el más fácil de codificar y como la intención no era ver métodos de ordenamiento, pues escogimos el más sencillo. Ok, y ahí es donde aplicamos el método de la burbuja. Muy bien, entonces, esa vez nos dimos cuenta que así como lo estábamos haciendo, no íbamos a poder ordenar el arreglo de objetos. Sin embargo, fíjense, lo que vamos a hacer. Me voy a regresar a este ejercicio al que empezamos ayer, y donde nos sale el error. Ahorita no me salió el error porque comenté el ordenamiento, que es donde lanzaba la excepción. Bueno, voy a crear un arreglo de cadenas. Las cadenas son objetos de la clase ¿cuál? String. Entonces, si yo creo un arreglo de cadenas, así, y le digo cualquier cosa, y voy a poner por aquí algunos elementos del arreglo, voy a poner las cosas que se me van ocurriendo, ¿sí? Por ejemplo, un celular. Y luego voy a poner una laptop. Un reloj no traigo, pero se me ocurrió ahorita. Unas pastillas. Halls que traigo aquí. Así las cosas que se me van ocurriendo. Estoy creando un arreglo. Son objetos, porque las cadenas son objetos de la clase string. Bueno, aquí voy a poner otro, por ejemplo, una mesa. Algunos 8 o 10, una bolsa. Un maletín. Y algún otro, un mouse. No he puesto el mouse no. Y voy a poner un CPU. A ver, con esos, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que intenté hacer con el arreglo de alumnos. Es decir, ordenarlos con el array sort. Le voy a decir array sort y le voy a pasar el arreglo de cosas, que son cadenas. Y después lo voy a mostrar el arreglo. Entonces, sería con un ciclo for, van a ser los elementos del ciclo son cadenas
Lo voy a poner una referencia a ese y el arreglo se llama cosas. Y de cada cosa del arreglo, cada elemento del arreglo, le voy a dar salida. A ver, aquí sería la S, ¿sí? Y bueno, voy a poner por aquí un brinco de línea cuando termine. Así. Bueno, lo que quiero que vean es que estoy haciendo exactamente lo mismo que con el arreglo de alumnos. Creo un arreglo de objetos de la clase string, lo hago pasar por el ordenamiento a través del método sort de la clase arrays y luego muestro. Es lo mismo que hice acá, pero aquí me marcó error. Vamos a ver aquí qué hace, ¿no? Miren, bueno, esto es lo del alumno, pero antes de eso puse lo del... Aquí está antes de... Si observamos nuestro arreglo de cosas, sí se ordenó, ¿verdad? O sea, aquí está la bolsa, el celular, o sea, está todo ordenado. No me marcó, no me lanzó excepción, no hizo nada. Entonces, aquí podríamos, pues, confundir o tal vez preguntarnos por qué el arreglo, los dos son arreglos de objetos. Las cosas son cadenas, los alumnos que pusimos aquí pues son objetos de la arreglo de la clase alumno. Pero ¿por qué uno sí funcionó el sort y en el otro no? A ver, yo si aquí activo otra vez el sort, me va a volver a lanzar la excepción. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Bueno, podríamos pensar que quizá una de ellas es que el arreglo de cosas se refiere a un solo elemento que es una cadena. Y pues nada más, ¿qué criterio va a utilizar? Ordenar una cadena. Pero aún acá no lo hacemos porque nos tardaríamos un ratito. Pero si yo en la clase alumno le quitara todos los atributos y le dejara solo uno, aún así el método solo me va a fallar. Bueno, la diferencia consiste, y eso lo explico en este documento que luego les voy a compartir. La diferencia estriba en que las cadenas tienen un método. ¿Se acuerdan cómo comparábamos dos cadenas? ¿Con el qué? Con compare tú. De hecho, eso lo aplicamos en el ejercicio que les decía del día bisiesto. Cuando quisimos, lo ordenamos por precio, pero cuando quisimos ordenar alfabético, lo hicimos a través de un método que se llama compare tú. Aquí está el compare tú. Entonces, quiere decir que tal vez si nuestra clase de alumno tuviera el método compare tú, podría ser ordenado por el sort, pero no puede ser de manera aislada. Es decir, no puedo decir, pues como las cadenas tienen un método compare tú, pues se lo agrego a la clase de alumno y ya me lo va a ordenar. Bueno, pero no es tan directo como eso. Lo que está sucediendo, bueno, aquí recordemos en el compare tú cómo funciona. Lo tenemos por aquí. Dijimos, el método compare tú realmente me regresa un entero. No me regresa así un booleano, como cuando comparamos dos valores, si es mayor, me regresa un verdadero o un falso. No, aquí me regresa un entero. Y el entero lo tenemos que interpretar. Si es menor que 0, quiere decir que la primera cadena es menor que la segunda. Si es 0, el valor que me regresó, las cadenas son iguales. Y si es mayor que 0, la primera... Entonces, aquí tenemos que interpretar el valor del entero que me regresa el compare tú. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que la clase de alumno tenga un método compare tú, pero que lo pueda utilizar el método sort para hacer el ordenamiento? Fíjense, el método sort lo que hace más o menos, lo que hace es tomar los dos objetos que va a comparar para hacer el ordenamiento, porque los ordenamientos consisten en muchas comparaciones para ir acomodando los elementos. Bueno, va a comparar dos objetos y en base a lo que le regrese la comparación, si es 0, no va a hacer nada, no los va a mover porque son iguales. Pero si es mayor o menor, entonces sí los va a mover de lugar. ¿Cómo podemos garantizarle al método sort que dos objetos se van a poder comparar? A través del método compare tú. Pero para que sea parejo, para que sea uniforme para todos los objetos, lo vamos a hacer a través de una interfaz. Entonces, eso viene un poquito más adelante. Todo esto que estoy platicando aquí viene comentado para que ustedes lo lean con más calma. Sí les sugiero que lo lean, porque tal vez a mí se me pasen ahorita en lo que estoy explicando, se me pasen cosas importantes
para entender mejor esto. Entonces, sí, por favor, ahí cuando estén bien aburridos, lean esto, a ver si no se aburren más. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Existe una interfaz en Java, esta ya existe, no la tenemos que crear nosotros, que tiene un método compare to. Precisamente es el método que utiliza las cadenas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a implementar esa interfaz en la clase alumno y me va a obligar a codificar este método. Y en ese método, dentro de ese método, nosotros vamos a poner el criterio, la lógica para comparar dos alumnos. Porque, por otro lado, ¿cuál va a ser el criterio que usaría para comparar dos alumnos? ¿Cómo sabemos si un alumno es mayor que otro? Pues puede ser por edad, por calificación, inclusive hasta por nombre. Por eso el método SORT no es capaz de decidir, de comparar dos alumnos porque no tiene la información necesaria. Esa se la vamos a dar a través del método compareTo, pero a través de la interfaz comparable. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es irnos a la clase alumno y le vamos a decir que implemente la interfaz que se llama comparable. Bueno, aquí me está diciendo que le ponga entre paréntesis qué tipo de objeto voy a comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? En este caso son alumnos. Bueno, esta es una opción, se la voy a quitar. Lo voy a hacer directo, así. La interfaz comparable como es una interfaz, me va a obligar a codificar esos métodos. A ver, ¿y cuáles métodos son? Ya me marcó un error, ¿verdad? Dice, implementa todos los métodos abstractos, pero nada más tiene uno. Bueno, ya me quitó el error porque ya agregó aquí el método. Entonces, aquí vamos a poner la lógica para comparar dos alumnos. Estamos dentro de la clase alumno. Bueno, ahorita ponemos la lógica, ¿sí? Porque la lógica tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a considerar que un alumno es mayor que otro? ¿En base a qué? Bueno, entonces, para completar la idea, vamos a suponer más o menos qué es lo que hace el método SORT. El método SORT es un algoritmo que está comparando todos los elementos del arreglo para irlos acomodando. Entonces, llega un punto en que tiene que comparar dos objetos, que en este caso, para nuestro caso, son dos alumnos. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hace? Realmente el método SORT no le interesa qué tipo de objetos son. Lo único que le interesa es que tengan implementado el método compareTo y que el método compareTo le regrese un entero. Y si me regresa un 0, por su lógica, los dos objetos son iguales. Si me regresa un positivo, por lógica de la clase, el primer objeto es mayor que el segundo. Y si me regresa un negativo, pues el primero es menor que el segundo. Ellos entienden, la clase es la que va a implementar la lógica. El método SORT simplemente va a comparar dos objetos. ¿Y cómo lo hace? A través del método compareTo. Entonces, más o menos, si nosotros, por ejemplo, vamos a comparar, vamos a decir que son los objetos X y Y, ¿sí? Va a comparar los objetos X y Y, el método SORT. Entonces, lo que va a hacer es, vamos a ponerlo en otro color, va a poner el primer objeto comparable, lo va a poner en una referencia. Yo le voy a llamar 1, nomás por ponerle un nombre. ¿Quién sabe qué nombre le ponga el método? Y esto va a tomar el objeto X. A ver, el objeto X, lo único que debe ocurrir es que la clase que va a compararse, los objetos de la clase que va a compararse, deben tener implementados la interfaz. Y si tienen implementados la interfaz, entonces un objeto de esa clase la podemos poner en una referencia de la interfaz, como ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Entonces, esta X la vamos a poner en una referencia de la interfaz, así. Y entonces, vamos a poner el objeto Y en otra referencia de la interfaz. Insisto, al método compareTo, o más bien al método SORT, no le interesa qué tipo de objetos son los que se están comparando. Lo único que le interesa
es que traigan el método compare tú y que me regrese un número. Entonces, ya lo que haría más o menos es esto. Toma la referencia 1 y la va a comparar con el compare tú. Lo va a comparar con el objeto 2. ¿Sí? Esto me va a regresar un entero. Si es 0, 1 y 2 son iguales. En realidad, lo que está comparando son los objetos X y Y a través de las referencias 1 y 2. Les digo, los nombres yo los inventé ahorita. Más bien es la idea. Y entonces, ¿cuál objeto es el que va a ejecutar el método compare tú? Pues el objeto X. Porque X se le conoce como 1 en una referencia de comparable. O sea, lo que estamos haciendo es tomar los dos objetos que vamos a comparar, los ponemos en una referencia de la interfaz porque la implementaron, mandamos llamar el método compare tú, pero por polimorfismo, el método lo va a ejecutar el primer objeto, que en este caso es X, a través de la referencia 1. Le va a pasar como parámetro el segundo objeto, y el método que está dentro de la clase de X y Y es el que va a comparar los objetos, es el que va a saber con qué criterio, con qué lógica se van a comparar. Y ya, es lo único que le interesa al método sorre. Entonces, así en resumen, nos está marcando error porque la clase alumno no implementa la interfaz comparable. Y ya, bueno, ahorita ya la está implementando. A ver, me voy a regresar para acá. Y en la clase alumno, aquí vamos a comparar dos alumnos, pero díganme cuáles son esos dos alumnos. Se van a comparar los alumnos. ¿Cuáles alumnos? Ya estamos dentro de la clase, vamos a implementar la lógica para comparar dos alumnos. El hoy, ¿quién más? El dis y o, ¿sí? Y ahorita sí nos tenemos que poner de acuerdo en qué criterio vamos a usar para comparar. Vamos a empezar por el más fácil, que es la edad. Vamos a decir que un alumno es mayor que otro si tiene más edad, o si es menor si tiene menos edad, y son iguales si tienen la misma edad. Entonces, lo que vamos a preguntar aquí es si la edad de dis, ¿cómo accedo a la edad de dis? Puede ser edad, porque estoy dentro de dis, o puede ser get edad, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo a través de edad. Si edad es mayor, ¿cómo accedo a la edad de O? O punto, pero no está la edad. Tenemos que hacerle un cast. Aquí hasta la ayuda me está complicando. Tenemos que hacer un cast porque O, ¿qué tipo de referencia es? Es object. Y object no tiene visible el método, ni el atributo edad, ni el método get edad. Entonces, tenemos que hacer un cast de O, ponerlo, el mismo objeto, lo vamos a poner en una referencia de alumno. Va a ser de esta manera. Alumno A, o un nombre de referencia es igual a O, pero con un cast de alumno. Así. Acuérdense, A y O son el mismo objeto. Nada más que A se está viendo como alumno y O se está viendo como object. O no tiene acceso a get edad, ni a get nombre, ni nada de eso. Pero A sí. Entonces aquí vamos a comparar con A. ¿A punto qué? Edad. Podemos acceder directamente sin el get porque estamos en la misma clase. Si estuviéramos en otra clase, tendría que ser a través del get edad. Si es eso, nosotros tenemos que regresar un entero, ¿sí? Si es verdadero, quiere decir que dis es más grande que A, y por lo tanto vamos a regresar un número positivo. Puede ser cualquier número positivo, el que ustedes quieran, pero ¿para qué nos complicamos? Vamos a regresar el más fácil, que es el 1, ¿no? Pero puede ser cualquier número positivo, ¿eh? En caso contrario, podemos preguntar si edad es menor que la edad de A. Ah, faltó aquí una if, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si no fue mayor, ahora vamos a preguntar si es menor. Y si es menor, ¿qué regresaríamos? Un negativo, ¿verdad? El más fácil es el -1. Pero aún así,
Eso puede ser falso también, ¿no? ¿Qué pasaría si los dos son falsos? Que son iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, aquí en el else, ¿qué regresaríamos? Hay que regresar un cero. O así, return cero. Aquí estamos cumpliendo con el valor que tenemos que regresar en el método. El método compare tú me dice, tú vas a comparar this con el objeto que llegó en el parámetro. Si son iguales, regrésame un cero. ¿Y cómo vamos a saber si son iguales? No, pues ese es problema del método de alumno. Alumno va a decidir cuándo dos alumnos son iguales. Podría ser hasta algo así disparatado. Podría decir, cuando la calificación de A sea mayor que la de O, van a ser iguales. Bueno, no digo, no tiene mucha lógica, pero pues eso ya depende de lo que quiera hacer el método. A ver, ahí ya estamos implementando. Les digo, no puedo agregar yo nada más el método así porque, pues le agrego un compare tú y ya. No, tiene que ser a través de la interfaz porque el método sort va a poner los objetos en una referencia de la interfaz para poder acceder al método compare tú. Ok, eso ya debe funcionar, creo. Ya le quitamos el... Ya no me debe lanzar excepción. Ya no la lanza. Miren, aquí está antes de ordenar. Y luego acá ya está ordenado. Debe estar ordenado por qué campo. ¿Por cuál fue el que utilizamos? Por edad. Vean cómo aquí está Luis de 17 años. Acá lo tenemos a Luis con sus 17 años. Y fíjense, fue el más pequeño y sacó un 100. Aquí está. Ya está ordenado por edad. Ya está funcionando el sort sobre nuestro arreglo de... Ahora, ¿qué tal si yo lo quiero ordenar ahora por calificación? Bueno, o por nombre. O sea, es más, o lo puedo ordenar por calificación y por nombre. O sea, ya el criterio pues lo va a definir nuestra necesidad, ¿no? Bueno, antes de eso, antes de ordenarlo por nombre, por calificación, yo siempre me pregunté por qué se complicaban tanto la existencia poniendo aquí, si la primera cadena es menor, vas a regresar un negativo. Ahorita nosotros escogimos el -1, pero podría haber sido cualquier negativo. Y si es mayor, vas a regresar un positivo. ¿Por qué no lo hicieron 1, -1 y 0? Creo yo, por una razón que nos vamos a dar cuenta aquí. Bueno, es lo que yo supongo. ¿Qué tal si en lugar de hacer todo esto, lo voy a comentar, en lugar de hacer todo eso, ¿qué tal si nada más hago esto? A ver, es que aquí, es edad, aquí me equivoqué, así. Hago nada más esto. Estoy restando la edad de quién? De dis y la edad de A. La A es el objeto que no es que acá llegó como O. Nosotros lo pusimos en una referencia de A para poder usar edad. Y fíjense que aquí, a ver, si dis tiene una edad mayor que A, esto me va a dar un valor positivo, ¿no? No sé cuál, pero va a ser positivo. Y si son iguales, ¿qué resultado me va a dar? Cero. Y si la edad de dis es menor que la edad de A, ¿qué me va a dar? Un negativo, no sé cuál, pero me va a dar un negativo. Entonces, con una simple resta, yo puedo hacer todo esto, siempre y cuando lo que esté comparando es un entero. Esto no va a aplicar para un doble, porque aquí tengo que regresar un entero, dice el método, y yo no puedo cambiar ese comportamiento, ya viene de la interfaz, tengo que regresar un entero. Entonces, me voy acá y lo ejecuto y sigue trabajando correctamente. Ya ordenado, sigue trabajando. Así es que si lo que vamos a comparar es un entero, simplemente con una resta se resuelve. Bueno, voy a comentar esto. Ordena por edad, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hacemos para que ordene por nombre?
Lo comenté porque pues nada más puedo tener un criterio. Entonces le digo, ordena por nombre. ¿Cómo le haría? ¿Cómo se comparan dos nombres? Con el compare tú. Entonces, si nosotros mandamos llamar el compare tú de nombre con el nombre de A, me va a regresar un 0, un positivo o un negativo. O sea que nada más tendré que decirle que regresara del nombre de dis, que lo comparara con el nombre de A. ¿Por qué le quité el otro return? Porque si no me marcaría error, ¿no? O sea, no puedo tener dos return. Aunque acá se ve que son tres, pero son tres condicionados. Nada más uno de ellos es el que va a regresar, dependiendo de cuándo sea verdadero o falso. Esto me dice, no, no puedes tener este return porque ya tienes otro acá. Bueno, entonces, ahorita para poder cambiar el criterio de ordenamiento, estamos entrando al método compare tú y lo modificamos. Aquí lo voy a ordenar por nombre. A ver si es cierto. A ver, aquí está. Tiene que estar ordenado alfabéticamente. Aquí están alfabético, claro, con sus datos. Daniel tiene 20 años y sacó un 92. Originalmente aquí está Daniel con un 20 y un 92. ¿Sí? Voy a poner aquí un brinco de línea porque se ve un poco pegado ahí. Bueno, vamos a completar el otro. Ahora vamos a ordenarlo, pero por precio. Digo, por calificación. Vamos a ordenarlo. Por la misma razón, pues quito los otros porque nada más puede haber uno. Ordena por calificación. ¿Por qué aquí no resultaría una resta? A ver, return, calificación menos A punto calificación. Porque tiene que regresar un in. ¿Y esto cómo son estos? ¿Calificación qué tipo de dato es? Ahí está. Es doble. Ahora, pueden decir, no, pues le aplicamos un cast, ¿no? Aquí le ponemos un cast de in y luego acá le ponemos otro cast de in. ¿Así? Pero, ¿por qué eso no está bien? Porque se imaginan que haya varias calificaciones muy similares, pero que cambien nada más los decimales, eso no lo va a reflejar. Entonces, aquí no queda otra más que comparar como lo hicimos al principio. O sea, tendríamos que decirle, si calificación de DIS es mayor que la calificación de A, entonces regresa un positivo. Si no, ahora pregunta si es menor, si la calificación de DIS es menor que la calificación de A. Así, ¿verdad? ¿Que regrese ahora qué? ¿Un negativo? Puede ser cualquier negativo, ¿eh? No tiene que ser -1. Y en caso contrario, ¿qué significa? Que va a regresar un 0, ¿no? Son iguales, ¿no? Claro, lo pueden hacer de otra manera en los if, o sea, no tiene que ser exactamente como yo lo estoy haciendo. A ver, ahí no lo pudimos hacer directamente con una resta porque me regresa genera un doble, y si lo hacemos a enteros, como dicen, los casteamos a enteros, pues va a perder los decimales y seguramente al usuario eso no le va a gustar. Bueno, entonces aquí va a ordenar por calificación. Vamos a ver si es cierto. Mande. Marca error el otro. ¿El override de cuál? A ver, chécalo bien. A lo mejor no le pusiste bien Tiene que coincidir todo, ¿verdad? Lo único que podría cambiar es el nombre de la referencia. Todo lo demás tiene que ser igualito. ¿Sí está bien? A ver, ahorita lo checamos, ¿sí?
Bueno, a ver, voy a ejecutarlo. Vean cómo a la aplicación no le hemos cambiado nada. Lo que hemos cambiado es la lógica del compare tú. Ahora debe haber ordenado por calificación. Diana obtuvo un 52, ¿sí es cierto? Diana tiene 18 años y la calificación fue del menor al mayor. Ahora está ordenado por calificación. ¿Cómo sería si yo quisiera ordenar descendente? Quiero calificación pero descendente, del mayor al menor. ¿Cómo sería? Aquí podría cambiar nada más el sentido. Aquí en lugar de que regrese un positivo, que regrese un negativo. Y acá en lugar de que regrese un negativo, que regrese un positivo. ¿Sí? A ver, vamos a checar. Tiene que ordenar, pero ahora del mayor, de Luis que sacó un 100 con 17 años. Aquí, ¿verdad? Aquí está Luis con 17 años que sacó un 100 y pues quedó al principio. Ahora está ordenado de manera descendente. Ven que nosotros no estamos haciendo ningún ordenamiento. No, el ordenamiento lo está haciendo el método sort. Nosotros nada más le estamos dando la lógica en el método compare tú. Ahora, a ver, vamos a suponer. Voy a poner unos 4 alumnos con la misma edad. Juan con 20, Jaime con 20, Daniel con 20. Le voy a cambiar aquí el nombre de Jaime. Le voy a poner Ariel, no sé. Y voy a poner por acá Juan. O bueno, voy a agregar otro por aquí, otro alumno. Pero le voy a poner un nombre que empiece con Z. Nombre que empiece con Z. ¿Zaira? ¿Así? Y quiero que varios tengan la misma edad, ¿sí? A ver, así. Tenemos 4 con la misma edad, ¿no? 4 con 20. Entonces, los voy a ordenar otra vez por edad. Entonces, tengo que regresarme aquí y voy a comentar esto y voy a reactivar el de la edad. Quiero ordenarlo por edad. Lo ejecutamos y vemos que, pues sí están por edad, pero hay varios que tienen 20 y el usuario no le gusta eso. No le gusta porque ahorita son 4. Imagínense que fueran 100 personas con 20 años y que anduviéramos buscando algún nombre, pues batallaríamos, ¿no? Entonces, ¿qué creen que me va a pedir el usuario? Que los de 20 años se ordenen alfabético, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en muchos ordenamientos. Cuando se repiten muchos, hay un segundo nivel de ordenamiento. En este caso sería por nombre. Queremos que los que tengan la misma edad se ordenen por nombre. Ok, ¿cómo lo haríamos acá? Bueno, vamos a tener que regresar. Ya no lo podemos hacer directamente como está aquí. Le voy a poner aquí, ordena por edad y por nombre si es la misma edad. Todo es cuestión de cómo pongamos nuestra lógica. Aquí sí tenemos que preguntar si es mayor, si es menor. Si es mayor o es menor, ya no me interesa el nombre. Ya lo va a acomodar. Entonces, vamos a decir, si la edad de Edis es mayor que la edad de A, ahí no tengo que ver nada con el nombre. Le decimos que regrese un 1. ¿Sí? En caso contrario, lo que ya habíamos, es más, acá lo quitamos, ¿verdad? Bueno, acá ya lo tenía, pero no le hace. En caso contrario, si edad es menor que la edad de A, ¿qué vamos a regresar ahí? ¿Qué regresamos? ¿Alguien que me pueda decir? Menos 1. Cuando encontramos que es mayor o cuando encontramos que es menor, no tenemos que hacer nada con el nombre. Aquí en el else, ¿qué regresaríamos? Si estamos en este else es porque esto fue falso y esto también, por lo tanto son iguales, ¿no? Y regresaríamos un 0. Pero si regresamos un 0, es lo mismo que tenemos acá.
Bueno, en lugar de eso vamos a regresar. Aquí, en este punto, aquí lo voy a poner, son iguales. Por lo tanto, vamos a regresar la comparación del nombre. ¿Cómo comparamos los nombres? Nombre, punto, compare tú con el nombre de quién. ¿Ya? Si son iguales, regresamos el resultado de la comparación de estos nombres que son iguales. A ver si es cierto. Aquí tenemos a los que tienen 20 años, ahora está ordenado por alfabeto. Entonces, esto nos simplifica, pero de una manera tremenda, los ordenamientos. Porque los ordenamientos no los estamos haciendo nosotros, lo está haciendo el método SORT. Nosotros nada más le estamos diciendo el criterio que quiero que aplique para el ordenamiento. Y el método SORT ni sabe qué tipo de objetos son, no le interesa. Él toma los objetos, los pone en una referencia de comparable y manda a llamar el método compare tú. Y por polimorfismo, el método compare lo ejecutan los objetos, como está implementado en su clase. ¿Sí? Bueno, miren, yo sé que no queda mucho tiempo, pero tenemos que avanzar. No sé si alguien se ha preguntado, ahorita cada criterio que quiero implementar en la clase, en el ordenamiento, tengo que llamarle al programador para que venga y modifique el método, ¿verdad? O sea, inclusive aquí tenemos comentado por nombre, pues ya yo lo que le puedo decir al usuario es que si tiene el código fuente, si lo quiere por nombre, que desactive esto, que más bien que lo active y que desactive lo demás. Pero tenemos que estar modificando el código del método para que lo ordene de diferente manera. ¿Cómo le podríamos hacer para que el método sepa ordenar de las tres maneras? Bueno, eso lo vamos a empezar con un ejercicio que va a ser muy similar. A ver, voy a quitar esto. Este documento también se los voy a pasar ahí luego. La idea es hacer lo mismo, pero considerando que el método compare tú va a incluir los tres tipos de ordenamiento. O sea, vamos a desarrollar una aplicación para ordenar un grupo de productos. En lugar de alumnos, va a ser productos por tres criterios distintos, por descripción, por existencia y por precio. No lo quise hacer en el mismo alumno porque creo que ya podría generar confusión. Pero la idea es la misma, ¿eh? No sé si se capta la diferencia. Ahora queremos que el método compare tú esté preparado para ordenar por cualquiera de los tres. No comentando y descomentando, sino que ya quede el método con ese criterio. Bueno, ahorita por lo pronto lo que vamos a hacer para avanzarle es crear nuestra clase y incluirle los métodos de rigor, los constructores, los get, los set, el método toString, crear un arreglo y luego mostrarlo. Para mañana empezar ya, ¿cómo le haríamos para que el método compare tú pudiera incluir los tres criterios de ordenamiento? Bueno, entonces vamos a empezar otro proyecto que se va a llamar 05, ¿ah? 08. Se va a llamar ordenamiento producto static. Así como en el ejercicio anterior que le puse ordenamientos alumnos interfaz, luego ya vimos por qué era interfaz. Bueno, ahora vamos a ver por qué le puse static. Bueno, lo voy a terminar. Aquí es static. Ordenamiento, que no le puse ordenamiento, le puse ordenamiento, producto static. Ustedes sí pónganle la A ahí, por favor. Ok, bueno, ahorita no vamos a hacer nada aquí. Vamos a empezar agregando la clase, esta que tenemos acá. A ver, aquí está la clase. Va a ser un ejercicio muy similar a lo que hicimos con alumno, pero la diferencia es que el método compare tú estaría preparado para ordenar por cualquiera de los tres sin necesidad de estar modificándolo. Ok, entonces vamos a crear esa clase.
Le agregamos, ¿no? Ese no, acá. La clase producto. New Java Class se va a llamar producto. Y va a tener 3 atributos. Si se fijan, son del mismo tipo del otro ejercicio. Una cadena, un entero y un doble. Entonces le pondríamos private string. Ahora se va a llamar descripción porque no son personas, sino son cosas. Y luego el entero, que sería la existencia. Y el doble, que es el precio. Bueno, entonces aquí vamos a incluir 2 constructores, los getSet. Vamos a decirle, insertar un constructor sin parámetros, el de default. Y aquí le vamos a asignar nosotros los datos. Descripción es igual, pues, a una cadena genérica. Podemos ponerle cadena nula, pero prefiero yo ponerle una descripción y eso luego nos ayuda a encontrar algunos errores si se presentan. Bueno, la existencia vamos a poner en 0 y el precio pues también en 0. Le ponemos así para reafirmar que es doble. Vamos a agregar un segundo constructor. Este va a ser parametrizado con todos sus atributos. Ahí está ya el constructor. Somos muy rápidos para eso. Vamos a agregar los métodos getSet. De los 3 atributos, está bien. Ya los generamos. Y el método toString, ese sí lo voy a codificar por mi cuenta porque pues lo voy a hacer como en el otro. Cada atributo separado por un tabulador. Entonces hay que tener cuidado de codificarlo con la firma correcta. Sería public string toString, ¿verdad? No sé por qué le agrega esa S, que luego, muy bien. Va a regresar. ¿Cómo nos damos cuenta que está bien codificado o que está bien la firma? Pues acá debe aparecer override. Si no aparece override, tenemos un error aquí. Return la descripción del producto más un tabulador más la existencia. Bueno, creo que ya nos aprendimos los atributos, más otro tabulador, un signo de pesos por ahí, más el precio. Ese es nuestro método toString. Bueno. Es un tabulador. Vamos a crear un arreglo de cosas, de productos, pero con puros nombres cortitos para que se vean más o menos acomodados, ¿no? Si ponemos nombres grandes, luego este tabulador lo va a desplazar más hacia la derecha y se va a ver así como chueco. Vamos a poner puros nombres cortitos y mostrarlos. Es lo único, ahorita por lo menos avanzarle con eso, ¿sí? Pero la intención, como les decía, es que el método compare, vamos a implementar obviamente la interfaz comparable, pero el método compare tú, de alguna manera le vamos a hacer para que pueda ordenar por los 3 conceptos sin necesidad de estar modificando el código. Bueno, entonces vamos a la aplicación y vamos a crear un arreglo de producto. Le vamos a llamar no sé cómo, productos, inventario. No sé, inventario igual a new producto. No, pero no lo vamos a crearlos directamente, como lo hicimos con los alumnos, ¿eh? Una llave, aquí cerramos la llave y vamos a crear unos 7, 8 alumnos, perdón, productos. Aquí le decimos new producto y vamos a utilizar el segundo constructor. Una descripción, puros nombres cortitos, ¿eh? Un jugo. Un jugo.
Luego pregunta la existencia, le digo, no, pues hay como unos 18 jugos. Un jugo así medio estándar, ¿como cuánto costará? 20 pesos, vamos a ponerle ahí, ¿sí? Y bueno, así como este, voy a agregar más productos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 8 productos, ¿sí? Insisto, puros nombres cortitos, leche, y luego aquí una coca, bueno, para que no digan una Pepsi, y luego arroz, unas papas, no le pongo papitas porque luego no cabe, papas, y luego, ¿qué más? Un nombre cortito, pan, leche ya está por ahí, café, agua, vamos a poner también el agua. Le vamos a poner ahorita existencia, agua también. A ver, la existencia pues la voy variando, leche, hay menos leche. ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Igual, 20. 20, ¿dónde? No, están más caros, ¿no? ¿De qué marca o dónde? Dime dónde. 26, no sé, está más caro, ¿no? 18. Ah, 28. Ah, todavía eso es más creíble. Bueno, es que no sé, ¿verdad? La coca, ¿cuánto cuesta una coca? ¿Cuál es el tamaño estándar de la coca? El de 600 mililitros, ¿no? No, ese Lolito sí me... ¿Cuánto vale una coca de 600 mililitros? No. Vale como 20 pesos, ¿no? Y una Pepsi genera, normalmente las Pepsi son más baratas, ¿no? Estoy variando aquí la existencia. Una Pepsi sí cuesta más barata, casi siempre. El arroz, ¿cuánto cuesta el kilo de arroz? Como unos... No, no, hombre, chavos. Es fácil. No, cuesta más. Los más baratitos cuestan unos 27, 28 pesos. Vamos a ponerle 32 pesos. Las papas, una bolsa de papas, 20 baros, vas. 18, vamos a ponerle. El pan, de pan quedan bien poquitos. ¿Cuánto cuesta un pan? 10 baros, 10 baros. No, Ay, tú estarías. el francés cuesta como 11. Sí, el de azúcar cuesta como 13, 14 pesos, ¿no? Bueno, no sé. Voy a poner aquí 11 pesos. El café, pero estoy hablando de un café de esos que ya venden, un café del Oxxo o algo así. ¿Cuánto cuesta? No, si se van a Starbucks, pues no, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un café de Starbucks? El más baratito. Como 80, ¿verdad? No, está muy caro. Este está más barato, ¿sí? De aquí de la cafeta, ¿verdad? Un agua, un litro de agua, ¿cuánto cuesta? Está más barato. Depende también, ¿verdad? A 10. Vamos a ponerle 14, ¿no? ¿Así? Ok. Ya nada más le vamos a dar salida a eso, ¿sí? Le vamos a decir, un for corto. Todos los elementos del arreglo son productos. Luego, este es un nombre de referencia. Y luego el nombre del arreglo que se llama ¿qué inventario? Y le vamos a dar salida a esa referencia. Miren, este ciclo, ¿cómo trabaja? Dice, por cada elemento, así lo podemos idear o imaginar. Por cada elemento del inventario, muéstralo. O sea, cuando dé la primera vuelta, esta P se va a referir al jugo. Cuando dé la segunda vuelta, esta P se va a referir a leche.
Y así, ¿verdad? Y me va a ir poniendo aquí el prinln, lo va a convertir a cadena, esa referencia, y va a mandar llamar el toString. A ver si es cierto. Bueno, aquí tenemos la lista de productos. ¿Sí? Ya mañana los ordenaremos.